Bueno, nos quedamos en cáncer de vejiga, carcinoma urotelial. Vamos a pasar rápidamente todo lo que son otros tipos histológicos de cáncer de vejiga, como el carcinoma escamoso, el epidermoide, las formas mixtas. Y también vamos a pasar por alto las anomalías del pene, todo lo que es trastornos del pene, y vamos a tratar fundamentalmente de tumores de testículo y también vamos a tratar sobre próstata, ¿no? O sea, hipospadias, epispadias, procesos infecciosos, condiloma acuminado, cáncer de pene. También lo vamos a pasar un poco rápido, esta es la forma in situ, ¿no? Y tenemos la forma infiltrante. En lo que es patología de testículo, nos vamos a concentrar en lo que son tumores de testículo y la criptorquidia la vamos a pasar rápidamente, ¿no? En cuanto a la ubicación de la criptorquidia, como ustedes saben, la más frecuente es la localización inguinal y escrotal superior. La localización abdominal es rara y lo normal es que estén los testículos en las bolsas escrotales. Ustedes saben la importancia de la criptorquidia porque la temperatura del testículo no puede ser 37 grados, que es la temperatura de nuestro cuerpo, tiene que ser menor, lo cual sucede cuando los testículos están en la bolsa escrotal. Acá tenemos trastornos en la maduración de los precursores de los espermatozoides. También sabemos que hay una corrección quirúrgica, ¿eh?, que se llama orquiopexia, que debe suceder antes del año. Lo ideal es que el testículo esté en su lugar antes del año. Caso contrario, habrá alteraciones permanentes en el testículo no descendido, lo que representa alteración de la fertilidad. Y el testículo no descendido tiene una predisposición a un tipo de tumores que se denominan seminomas. Bueno, este es los túbulos seminíferos normales, con el epitelio germinal, las células de Leydig, células intersticiales de Leydig, productoras de testosterona. Acá vemos atrofia, no hay epitelio germinal, solo quedan células de Sertoli, engrosamiento de la membrana basal del túbulo seminífero, y da la impresión que hubiera más células de Leydig, ¿no? Pero en realidad la cantidad de células de Leydig se mantiene normal y la producción de testosterona es normal, simplemente que no hay fertilidad. Bueno, vamos a ver varias causas de atrofia testicular, por ejemplo, la criptorquidia, por ejemplo, la orquitis viral por el virus de la parotiditis, que es más grave en adultos. Toda causa de hiperestrogenismo va a dar lugar a atrofia testicular, tal como sucede en la cirrosis hepática. Recordamos que en la cirrosis hepática no se pueden catabolizar los estrógenos, entonces hay hiperestrogenismo y tenemos atrofia testicular. También acompaña al SIDA, la atrofia testicular. Tratamiento para cáncer de próstata. Se administran estrógenos o un análogo de la hormona liberadora de hormona luteinizante, que sabemos que estas hormonas liberadoras se producen en el hipotálamo. Radiación, quimioterapia, hipopituitarismo, circulación deficiente, malnutrición, síndrome de Klinefelter, que ya ustedes lo conocen. Bueno, la atrofia testicular ya la he explicado. Engrosamiento de membrana basal, escasez o ausencia de células germinales. La producción de testosterona, como ya expliqué, es normal.
no hay una alteración en la producción hormonal. Esto referente a la infertilidad masculina lo vamos a pasar por alto. Tenemos también la torsión del cordón espermático. Ustedes saben que cuando se torsiona el cordón espermático, la vena se obstruye al 100%, se aprieta toda la vena, pero la arteria se aprieta de manera parcial, o sea, sigue ingresando sangre al testículo, pero nada de sangre puede salir porque la vena está 100% obstruida, entonces vamos a tener una congestión severa. La sangre sigue entrando al testículo y no puede salir, lo que desencadena un infarto hemorrágico. La torsión a veces puede corregirse manualmente. Manualmente, un médico puede distorsionar el cordón. Y cuando se produce esto antes de las 6 horas de producida la torsión, que puede reconocerse porque empieza un dolor testicular intenso, entonces se puede evitar el infarto hemorrágico. Algunas pacientes tienen testículos con mayor movilidad en el escroto, están predispuestos a estos episodios. Mucha movilidad en el escroto, entonces fácilmente se produce la torsión, infarto hemorrágico, que se puede ver evidentemente, se puede observar sin problemas. Y pasamos ahora a lo que son los tumores de testículo. Tenemos los siguientes tipos de células germinales, del estroma y cordones sexuales. Los mixtos, que tienen proliferación de células germinales y del estroma y cordones sexuales. Tal es el caso del gonadoblastoma, tumor embrionario. Tumores primarios no específicos del testículo, como el linfoma primario de testículo. Y los metastásicos. Dentro de los que son de células germinales, seminomas, seminoma clásico y el tumor espermatocítico. Y los no seminomatosos, carcinoma embrionario, tumor del saco vitelino, que también se llama tumor del seno endodermal, coriocarcinoma y teratoma. Factores que predisponen a estos tumores, la criptorquidia, que ya le hemos mencionado, sobre todo predispone a seminoma. Disgenesia gonadal, tal como sucede en el síndrome de Klinefelter, que sabemos que tiene 3 cromosomas sexuales, XXY, pero tiene el fenotipo de un varón. Feminización testicular. Insensibilidad de andrógenos por mutaciones del gen del receptor. Ustedes conocen el caso de feminización testicular, se trata de varones que tienen un fenotipo completamente femenino, solamente que tienen testículos, pero el fenotipo es completamente femenino, porque no pueden responder a andrógenos. Sus tejidos no responden a andrógenos. Cuando esto sucede, el fenotipo es femenino. Se hereda mutado por la línea germinal al gen del receptor de andrógenos con alguna forma de inactivación. Entonces, como está inactivado y eso se hereda, ninguno de los tejidos de su cuerpo puede responder a andrógenos, siendo el fenotipo completamente femenino, pero se trata de personas XY y que tienen testículos. Y esos testículos, como ustedes saben, quedan predispuestos al seminoma. Otras alteraciones, isocromosoma del brazo corto del cromosoma 12. Es una anomalía muy conocida en cáncer testicular. Una característica del seminoma es que prácticamente no tiene necrosis, no tiene hemorragia, a diferencia de los tumores no seminomatosos. Se ve como una masa carnosa amarillenta, más o menos homogénea y bien delimitada. Microscópicamente, lo que se tiene son células de citoplasma claro, tienen un aspecto inmaduro. Citoplasma claro es consecuencia de la presencia de glucógeno en el citoplasma. El glucógeno se disuelve durante el procesamiento histológico y quedan las células con citoplasma claro, pero los núcleos son
de características o tienen características cancerosas. Y tenemos septos de tejido conjuntivo que se pueden observar con linfocitos. Entre los grupos de células tumorales hay tractos de tejido conjuntivo que tienen linfocitos. Acá tenemos lo mismo. Se ve de esta manera. Células de aspecto embrionario, citoplasma claro y septos con presencia de linfocitos. El tumor puede tener granulomas y células gigantes tipo sincitio trofoblasto, productoras de gonadotrofina coriónica. Por inmunohistoquímica tienen positividad para la fosfatasa alcalina placentaria, para el CD117, que es el c-KIT. El c-KIT es un receptor del factor de crecimiento de células madre. OCT34, positivo para OCT34, positivo para NANOG, los dos son factores de transcripción. Estos factores de transcripción son importantes porque estimulan la transcripción de genes que brindan características de células madre. Entonces, las células del seminoma clásico tienen características de células madre. Aquí vemos la positividad para CD117 en la membrana y en el citoplasma. Su marcador de inmunohistoquímica positivo en seminomas. El tumor espermatocítico afecta a varones de la tercera edad. Microscópicamente, las células tienen núcleos redondos con diferentes tamaños, citoplasma denso y carente de glucógeno y buen pronóstico. Riesgo de metástasis casi inexistente. Entonces, todas las células del tumor espermatocítico son de núcleos redondos, solamente que de diferente tamaño. Tenemos núcleos redondos grandes. Tenemos núcleos redondos de tamaño intermedio y núcleos redondos de tamaño pequeño. Esa es la característica. Todos son células tumorales de núcleos redondos de diferentes tamaños. Citoplasma denso, no contiene glucógeno, a diferencia del seminoma clásico. Acá lo mismo. Núcleos redondos grandes, núcleos redondos tamaño intermedio y núcleos redondos de tamaño más pequeño. Entonces, una mezcla de este tipo de células, citoplasmas densos, eosinófilos, buen pronóstico. Como yo estoy indicando, afecta a varones de la tercera edad. Dentro de los tumores no seminomatosos está el carcinoma embrionario, que tiene tendencia a hemorragia y necrosis. Es una diferencia con el seminoma. El seminoma no tiene tendencia a hemorragia ni a necrosis, los otros sí. Los tumores no seminomatosos sí la tienen. Tiene microscópicamente el aspecto de un carcinoma indiferenciado sólido o con estructuras glandulares y papilares. Atipia y pleomorfismo marcado, mitosis numerosas. Positivo por inmunohistoquímica para CD30, para panqueratina, para fosfatasa alcalina placentaria, OCT34. Pero la diferencia con seminomas es que es negativo para CD117. Entonces, carcinoma embrionario negativo para CD117, seminoma positivo para CD117. Entonces, se puede hacer la diferenciación cuando hay dudas. Como ya mencioné, diferencia con el seminoma, hay hemorragia y necrosis. Microscópicamente, las células tienen un aspecto epitelial, pero un aspecto epitelial inmaduro. De ahí viene el nombre de carcinoma embrionario. Hay zonas sólidas y otras zonas donde hay una formación de glándulas, otras zonas donde hay formación de trabéculas y una atipia nuclear marcada. Teratoma. Generalmente quístico, multiloculado, o sea, muchos quistes y focos de cartílago. Igual que sucede en el teratoma del ovario. Hay diferentes tipos de tejidos mezclados. Ya hemos visto qué cosa es un teratoma cuando estuvimos en el capítulo de neoplasias, ¿no? Hay una mezcla de tejidos de las 3 capas del embrión.
ectodermo, mesodermo, endodermo. Entonces hay tejido nervioso, tejido cartilaginoso, diferentes tipos de epitelio, etc. El teratoma puede ser maduro, tiene tejidos del adulto, pero también puede ser inmaduro. Inmaduro, evidentemente, tiene tejidos embrionarios. Se observa una hipercelularidad del estroma alrededor de las glándulas, rosetas neuroepiteliales, que son precursoras del tejido nervioso, pero es tejido nervioso embrionario. Tiene también estructuras similares a las del nefroblastoma. Entonces ya hemos visto que el nefroblastoma es el tumor de Wilms, que es un tumor embrionario del riñón de los niños. Entonces el teratoma inmaduro puede tener áreas similares a las del tumor de Wilms. A veces el teratoma inmaduro tiene cuerpos embrioides. En ese caso se llama poliembrioma. Ahora, el teratoma tiene diferente pronóstico si afecta a niños pequeños o si afecta a gente joven después de la pubertad. Después de la pubertad o adultos. Entonces, son dos grupos diferentes, tienen pronóstico diferente. En los niños, si el teratoma es maduro, tiene buen pronóstico. No hay riesgo de metástasis. Pero en el varón que ya es mayor, después de la pubertad o adulto, o varón joven o adulto, todos los teratomas maduros o inmaduros son potencialmente metastásicos. Entonces, ¿por qué un teratoma maduro tendría que ser potencialmente metastásico? Bueno, por la experiencia que se tiene, siempre existe posibilidad de metástasis, inclusive en el teratoma maduro en esta edad, cuando afecta a esta edad. Lo que sucede es que si hay un diagnóstico de teratoma maduro, lo más probable es que haya zonas que no han sido muestreadas para hacer el estudio microscópico que tienen zonas de tejidos inmaduros y esos pueden metastatizar. Lo que no pasa en el caso de los niños pequeños. Simplemente se realiza la orquiectomía y el paciente queda curado. En el otro caso hay riesgo de metástasis. Alguno de los componentes puede malignizarse. Por ejemplo, el teratoma puede tener piel y el epitelio de la piel, o sea, la epidermis, el componente de piel de ese teratoma puede convertirse en un carcinoma epidermoide. Entonces, ahí hablamos de teratocarcinoma. Y es frecuente la mezcla de teratoma y carcinoma embrionario, ¿no? Teratoma maduro, inmaduro y carcinoma embrionario. Esto sucede, eso sucede básicamente en adultos, ¿no? En varones postpuberales o adultos. Bueno, aquí tenemos teratoma de testículo, varios quistes, zonas que macroscópicamente parecen cartílago. Ese es el aspecto macroscópico del teratoma. Y microscópicamente, si es maduro, se ve cartílago con características de tejido cartilaginoso del adulto. Se puede ver tejido epitelial, por ejemplo, glándulas y tejido conjuntivo. Algunas estructuras que semejan, por ejemplo, epitelio respiratorio también. El inmaduro tiene tejido cartilaginoso, pero con características de cartílago embrionario. Hay glándulas, pero tienen también un revestimiento epitelial de tipo embrionario y el tejido conjuntivo que rodea a las glándulas tiene un aspecto mesenquimático. Ustedes saben que se dice tejido mesenquimático al tejido conjuntivo embrionario. Hay un aspecto mesenquimático del tejido hipercelular que rodea las glándulas. Coriocarcinoma. Se trata de tumores con gran tendencia a hemorragia. También tendencia a la necrosis por deficiencia de vasos. O sea, el tumor no puede formar vasos. Y como ustedes saben, cuando el tumor no puede formar vasos, tiene tendencia a la necrosis, ¿no? Porque necesita oxígeno.
para poder desarrollarse. Sin embargo, a pesar de eso, este tumor tiene gran capacidad infiltrativa. A veces, la neoplasia primaria del testículo regresiona completamente por necrosis, quedando una cicatriz fibrosa, debido a que todo el tumor se necrosa por la incapacidad de formar vasos. Sin embargo, cuando todo el tumor se necrosó, podríamos pensar que el tumor se curó. Todo el tumor se necrosó, entonces no hay forma que dé metástasis. Pero cuando sucede esto, cuando todo el tumor primario se necrosó, es frecuente que ya haya metástasis. Entonces, las metástasis pueden sobrevivir. Microscópicamente, el coriocarcinoma es una mezcla de citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto maligno entremezclados. El sincitiotrofoblasto produce gonadotrofinas coriónicas. Entonces, estas personas tienen elevación de hormona gonadotrofina coriónica en sangre y también en el tejido, pudiendo detectarse en el tejido por inmunohistoquímica. Y se usa este análisis de sangre para el diagnóstico, para confirmación del diagnóstico y para el seguimiento. Aquí tenemos sincitiotrofoblasto, la flecha, células multinucleadas, que son las productoras de gonadotrofina coriónica, y citotrofoblasto, que son las células individuales que tienen núcleos cancerosos también. Una mezcla de citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Ese es el coriocarcinoma. Tumor del seno endodermal o del saco vitelino. Forma pura. En niños menores de 2 años, buen pronóstico. Igual que el teratoma, que afecta a niños pequeños. Por ejemplo, 2 años, alrededor de los 2 años. Hemos dicho que el teratoma maduro en niños pequeños tiene buen pronóstico. Generalmente basta la orquiectomía. Igual pasa con el tumor del saco vitelino en niños menores de 2 años. Buen pronóstico, simplemente se extirpa el tumor. Pero si forma parte de un tumor mixto, está mezclado con otros tipos histológicos. Ejemplo, mezcla de tumor del saco vitelino con seminoma, con coriocarcinoma. Mal pronóstico. Solamente el buen pronóstico es la forma pura en niños menores de 2 años. Microscópicamente tiene un aspecto microquístico con glándulas y papilas. Los quistes pueden estar revestidos por células organadas, rodeando los quistes tejido conectivo de aspecto embrionario. El tumor del seno endodermal produce alfa-fetoproteína y se puede observar inclusiones PAS positivas de alfa-fetoproteína. Este tumor tiene unas características particulares, por ejemplo, la presencia de cuerpos de Schiller-Duval, que son unas estructuras que se encontraron también se encuentran en la placenta de rata. Tienen un vaso sanguíneo central rodeado por tejido conjuntivo, un epitelio por fuera, y están dentro de otra cavidad mayor también revestida por epitelio. Entonces tenemos acá. Hay un núcleo de tejido conjuntivo con un vaso central, ¿no? Tenemos tejido embrionario, luego tenemos una cubierta epitelial, una cavidad y por fuera otra cubierta epitelial. Esto es lo que corresponde a lo que denominamos un cuerpo de Schiller-Duval, y estas estructuras se observan en la placenta de rata. Y parecen glomérulos embrionarios. Los cuerpos de Schiller-Duval parecen glomérulos embrionarios, ¿no? Por las características que estoy mencionando. Decíamos que el tumor del seno endodermal produce alfa-fetoproteína. Y la alfa-fetoproteína se detecta en sangre, pero también se pueden ver unos glóbulos que son eosinófilos, pueden ser también PAS positivos. Por inmunohistoquímica, son positivos para inmunohistoquímica, por inmunohistoquímica para la alfa-fetoproteína, y sirven para la confirmación del diagnóstico. En los tumores seminomatosos y no seminomatosos,
podemos encontrar la neoplasia germinal intratubular, más frecuente en tumores seminomatosos, que es el equivalente al carcinoma in situ de otros órganos. En el interior del túbulo seminífero se pueden ver células germinales atípicas positivas para los mismos marcadores inmunistoquímicos del seminoma clásico, fosfatasa alcalina placentaria y CD117. La neoplasia germinal intratubular no se encuentra en el tumor espermatocítico y también en los tumores de los niños. Hemos dicho que podemos tener teratoma maduro puro de niños pequeños. No tienen neoplasia germinal intratubular. Tumor del seno endodermal puro de niños de 2 años. Tampoco tiene neoplasia germinal intratubular. Pero en los niños mayores, después de la pubertad, adolescentes, adultos, que tengan tumores seminomatosos o no seminomatosos, sí pueden tener la neoplasia germinal intratubular. Tenemos acá lo que es dentro de un túbulo seminífero, células malignas iguales a las del seminoma. A eso le llamamos neoplasia germinal intratubular. Y positivamente, por inmunistoquímica son positivos para fosfatasa alcalina placentaria, también para CD117, igual que el seminoma. Pero están dentro del túbulo seminífero y son un equivalente al carcinoma in situ. Esto en cuanto a tumores de células germinales y en cuanto a tumores del estroma y de cordones sexuales, tenemos el tumor de células de Leydig y el tumor de células de Sertoli. Tumor de células de Leydig elaboran andrógenos, a veces elaboran también estrógenos y corticosteroides. Microscópicamente, las células tumorales son similares a las células de Leydig normales. 10% tienen una conducta biológica agresiva. En el caso de los tumores de células de Sertoli, las células de Sertoli tumorales están formando trabéculas y cordones que semejan túbulos seminíferos inmaduros. Generalmente no producen hormonas y 10% tienen una conducta biológica agresiva. Terminamos con patología de la próstata. Recordando el peso normal, 20 gramos, hay que saber el peso normal porque la hiperplasia es frecuente. En la hiperplasia el peso aumenta, como ustedes saben. Aumenta el tamaño de la próstata, aumenta el peso de la próstata. La próstata tiene un tejido que depende de andrógenos, que actúan a través de la interacción epitelial y estromal. Los andrógenos son muy importantes en lo que se refiere al cáncer de próstata y a la hiperplasia glandular y estromal. Tiene diferentes zonas. Por ejemplo, si esta es la uretra prostática y la próstata está rodeando la uretra prostática, y está en la base del cuello de la vejiga, tenemos la zona periuretral. Después tenemos una zona transicional que está por fuera de la zona periuretral, pero hacia adelante. Pues tenemos una zona central que está también por fuera de la zona periuretral, pero hacia atrás. Tenemos la zona posterior y la zona del estroma fibromuscular anterior. Entonces, ¿cuál es la importancia? En la zona posterior se ubica generalmente el cáncer, los tumores malignos y las prostatitis. En la zona periuretral y en la zona transicional se ubican las hiperplasias. Por eso la hiperplasia con tanta frecuencia causa dificultad para orinar al varón, porque se desarrolla en la zona que está rodeando la uretra prostática, ¿no? En la zona periuretral y en la zona transicional. Recordamos el epitelio prostático de 2 capas, una capa de células cilíndricas secretoras y una capa de células basales. Es importante la capa de células basales porque cuando la glándula es cancerosa, desaparece la capa de células basales.
¿no? Entonces, esa es la importancia, ¿no? De reconocer estas dos capas en el epitelio prostático normal y el estroma, que es fibro muscular. Usted tiene tejido conjuntivo y tiene músculo liso. Es importante recordar que tiene músculo liso, porque la contracción del músculo liso empeora la obstrucción para orinar que experimenta el varón con hiperplasia. Entre la patología está la prostatitis, que la vamos a pasar por alto. Vamos a avanzar en otros aspectos de la patología de la próstata. Vamos a avanzar con hiperplasia nodular, ¿no? Que tiene una etiología interesante, ¿no? ¿Qué es lo que prolifera? El epitelio y el estroma. Hay una hiperplasia glandular y estromal. Eso hace que la próstata crezca, apriete la uretra prostática, aumente de tamaño y de peso. La causa es la dihidrotestosterona. Es la hormona masculina responsable directa de la hiperplasia. Ahora, la testosterona se convierte en dihidrotestosterona mediante la enzima 5-alfa reductasa tipo 2, que está en el estroma prostático. Si tenemos 5-alfa reductasa tipo 2, quiere decir que también hay 5-alfa reductasa tipo 1, que está en la piel y en el hígado, pero no en la próstata. En la próstata no hay el tipo 1, solamente el tipo 2. Entonces, la dihidrotestosterona se une a receptores nucleares de las células epiteliales y estromales, estimulando la transcripción de factores de transcripción que dan lugar a la proliferación. Entonces, se producen factores de crecimiento responsables de la proliferación del estroma y del epitelio. Diferencias entre testosterona y dihidrotestosterona. ¿Por qué la dihidrotestosterona es más importante? La testosterona se une a los mismos receptores que la dihidrotestosterona y los puede estimular, pero se disocia fácilmente de esto, lo que no sucede con la dihidro. Entonces, esa es la diferencia. Se disocia fácilmente la testosterona de sus receptores. Entonces, parte del tratamiento de la hiperplasia glandular y estromal, uso de inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa en general. Entonces, tenemos los receptores de la dihidrotestosterona en las células estromales y en las células epiteliales con la producción de factores de crecimiento que explican parcialmente la hiperplasia prostática. Pero tenemos otros factores, por ejemplo, los estrógenos. Nosotros podríamos pensar que los estrógenos no tienen nada que ver con la hiperplasia de la próstata, porque la próstata es un órgano masculino, muy dependiente de hormonas masculinas. Sin embargo, vamos a ver que los estrógenos están relacionados, o sea, tienen que ver con la hiperplasia. Entonces, se producen factores de crecimiento como el factor de crecimiento queratinocítico, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento inducible por factor de crecimiento insulínico, que dan lugar a proliferación epitelial, proliferación estromal. En cambio, el factor transformante de crecimiento beta más bien produce apoptosis del epitelio. Es un factor de crecimiento, pero produce apoptosis del epitelio. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Y cómo intervienen los estrógenos? Intervienen haciendo que la balanza se incline hacia la proliferación y no hacia la apoptosis, en lo que se refiere a las células epiteliales. Las células estromales proliferan de manera independiente a estos factores que les estoy mencionando. Tienen también efecto de factores de crecimiento, pero no interviene el factor transformante de crecimiento beta en lo que se refiere a la proliferación de las células estromales. Entonces, ¿qué hacen los estrógenos? Los estrógenos contrarrestan la acción apoptótica sobre las células del epitelio que tiene el factor transformante del crecimiento beta. Entonces, bloquean esta estimulación a la apoptosis, favoreciendo, por lo tanto, la acción de los otros factores de crecimiento que estimulan la proliferación. Entonces, esta es la importancia de los estrógenos en
la hiperplasia glandular y estromal, aunque llama la atención que los estrógenos tengan algún papel, ¿no? Pero sí lo tienen. Ya se ha demostrado que lo tienen. Dentro del tratamiento de la hiperplasia glandular y estromal está también el uso de receptores alfa-adrenérgicos, ¿no? Los agonistas causan contracción del músculo liso del estroma prostático, contribuyendo con la obstrucción urinaria, ¿no? Ya hemos visto que aparte del crecimiento del tejido prostático, tenemos la contracción del músculo liso prostático, importante en el cuadro clínico de obstrucción. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido, es el aspecto macroscópico de la hiperplasia glandular. Y aunque ya es 7:44, me voy a quedar 5 minutos más para hablar un poco de cáncer de próstata. Me voy a pasar un poco de la hora para hablar un poco de cáncer de próstata. Tenemos la importancia de las alteraciones del receptor de andrógenos. Se ha ligado el número de repeticiones CAG de este gen con la susceptibilidad al cáncer. La raza africana tiene menor cantidad de repeticiones y esta raza presenta mayor frecuencia de este tipo de cáncer. A menor cantidad de repeticiones CAG en el gen del receptor de andrógenos, aumenta la susceptibilidad de las células del epitelio prostático a efectos proliferativos de andrógenos. ¿Qué pasa con los asiáticos? Tienen mayor número de repeticiones CAG en este gen y una prevalencia menor de este cáncer que la raza blanca. O sea, mayor prevalencia la raza africana, menor prevalencia la raza amarilla, y la raza blanca tiene igual que los hispanos, una prevalencia intermedia de cáncer de próstata. Otras alteraciones, translocaciones que colocan factores de transcripción de la familia ETS al costado del promotor del gen TMPRSS2, que es un gen regulado por andrógenos. Entonces hay una translocación. Esta translocación es frecuente en el cáncer de próstata. Otras alteraciones, inactivación de P53, amplificación de MYC, deleción de PTEN, que es un gen supresor, hipermetilación del promotor del gen de la glutatión S-transferasa, mutación o alteraciones epigenéticas que inactivan al gen. Entonces se sintetiza menor cantidad de la enzima glutatión S-transferasa, que es una enzima antioxidante. Se opone a la acción de los oxidantes, que tiene acción antioxidante. Tenemos acá unos esquemas de la patogénesis del cáncer de próstata. Tenemos factores ambientales, factores genéticos que actúan sobre el epitelio prostático y se añaden mutaciones adquiridas, aunque podría haber también herencia por la línea germinal. Tenemos la translocación que coloca a genes de la familia ETS al costado del promotor del gen TMPRSS. Esto ya lo he explicado. Esta translocación, que es típica del cáncer de próstata, acortamiento crítico de telómeros, hipermetilación del gen de la glutatión S-transferasa, también, hipermetilación del promotor, lo que hace que se silencie el gen. Entonces tenemos unos primeros cambios que se denominan neoplasia intraepitelial prostática, que son lesiones precursoras. Neoplasia intraepitelial prostática. Después tenemos mayores alteraciones genéticas, como pérdida de supresores, como P27, que es un gen supresor. Y podemos ver un adenocarcinoma que ya está infiltrando el estroma prostático, pero está todavía localizado. Se añaden otras alteraciones genéticas como activación de la telomerasa, pérdida del PTEN, que es un gen supresor también. Y adquiere mayor agresividad biológica el tumor, sucediendo las metástasis. Y dentro de las metástasis están las que suceden a ganglios linfáticos o hacia huesos. Como
mutaciones tardías están las del receptor de andrógenos, supresores como P53RB y amplificación de MYC. Cuando suceden ya estas últimas mutaciones, el gen adquiere una mayor actividad biológica y se hace resistente a la castración y biológicamente muy agresivo. Me voy a quedar acá, ya no hay tiempo para avanzar más, pero he puesto algunos conceptos más de cáncer de próstata, como por ejemplo la graduación, que es importante en el pronóstico. A menor grado, mejor pronóstico. A mayor grado, el pronóstico es peor. Entonces aquí estoy poniendo algunas diapositivas donde se explica cómo se calcula el grado de un cáncer de próstata y la estadificación en grupos de riesgo. Grupo 5, los que tienen un score de Gleason de 9 o 10 son los que tienen el mayor riesgo. Los que tienen un Gleason menor de 6 son los grupos que tienen el mejor pronóstico. Grupo 4 que tiene un Gleason más o menos de 8 a 9. Un grupo de riesgo alto también, ¿no? Aunque no tan alto como el grupo 5. Vemos acá diferenciación entre glándulas benignas y glándulas malignas. Acá también glándulas malignas. Y acá vemos epitelio benigno. Infiltración perineural rodeando los nervios, terminaciones nerviosas. Y aquí algunas fotos sobre, por ejemplo, Gleason 6, buen pronóstico. Gleason 10, mal pronóstico. Acá tenemos Gleason 4, pero Gleason 4 se tiene que doblar el Gleason, o sea, poner, por ejemplo, 8 o 9, en este caso, ¿no? Este es Gleason solamente de un foco, pero para el score total se tiene que considerar por lo menos 2 focos. Y acá tenemos Gleason 5, cuando no se forman glándulas, una infiltración en trabéculas. Tenemos también las formas sólidas, cáncer de próstata, nucleolo prominente, y tenemos acá las lesiones precursoras. Nada más, nos vamos a quedar acá. El examen no es mañana. El examen de patología renal y aparato genital masculino es el próximo sábado. De todas maneras, este capítulo ya se ha terminado. La próxima semana tenemos que empezar ya con patología del aparato genital femenino.